Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Pues bien, después de haber hecho ya todo el resumen del capítulo 24 del primer libro de Samuel, hoy comenzamos capítulo 25, versículo 1. La palabra de Dios dice: murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3000 ovejas y 1000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Vamos a detenernos en esta parte y el versículo 1 nos habla mucho a pesar de ser tan corto. Y es que está acabando toda una era en el pueblo de Israel, o está acabando todo un tiempo que Dios había puesto en el pueblo de Israel, el tiempo de Samuel. Samuel, que fue el último de los jueces. Samuel, que fungió como sacerdote en el pueblo de Israel, pero que también fue el primer profeta en el pueblo de Israel. Entonces, este gran hombre de Dios, dice el versículo 1 que ha muerto, no murió, y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Esto nos lleva a saber varias cosas. Lo primero es, los hombres de Dios también mueren. No importa cuánto sirvas al Señor, en algún momento, si Cristo no viene antes, vas a partir, vas a ir a entregar cuentas delante del Señor. Todos nosotros. Y eso es algo bien importante que nosotros debemos de comprender y que debemos de analizar. Y debemos de estar ciertos. Si el Señor no viene antes, entonces yo voy a partir. Yo he de morir. La persona que más amas y que más sirve al Señor también ha de morir, ¿no? Y el dolor de la separación en este tiempo es fuerte. De hecho, el pueblo de Israel dice que lo lloró todo Israel, ¿no? Y lo sepultaron en su casa, en un mausoleo seguramente que estaba preparado ya en Ramá, el lugar donde él vivió. Ahora, es esta parte del pueblo de Israel llorándolo y sepultándolo. Es normal entonces cuando nosotros ante la pérdida lloramos, porque es este dolor de la separación que cada uno de nosotros puede llegar a sentir. El pueblo de Israel llora y siente la separación de un hombre que les ha amado, que les ha servido, pero Dios está preparando también otros hombres, y dentro de esos otros hombres que Dios está preparando, estaba preparando a David. Y eso nos lleva a saber qué pasa cuando un hombre que ha servido a Dios, que ha trabajado para la obra de Dios, parte con el Señor. Dios va a continuar su obra porque Dios está preparando a más personas. Y eso debe de darnos esperanza, porque Dios sigue siendo Dios y Dios sigue usando a las personas. Entonces, dice aquí que todos lloraron, lo sepultaron en su casa en Ramá, y el mismo versículo 1 en la segunda parte dice que se levantó David y se fue al desierto de Parán. Ahora, muy probablemente David no fue al sepelio de Samuel, porque él está siendo perseguido y seguramente Saúl iba a estar en el sepelio. Entonces, David se mueve al desierto de Parán en búsqueda de protección, en búsqueda de alimento, y es ahí donde llega y se encuentra en Mahón con un hombre que dice que tenía su hacienda en Carmel.
el cual era muy rico y tenía 3000 ovejas y 1000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Esta parte del versículo 2 es muy interesante para entender lo que va a pasar más adelante. ¿Por qué? Porque este hombre es rico, tiene bastante ganado. Si el día de hoy estuviéramos hablando de este hombre a nuestro tiempo, estaríamos hablando de que es un empresario con varios negocios, es un empresario al cual le ha ido bien y está sacando rendimiento de lo que él está haciendo. Por eso dice que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Versículo 3 nos da a entender ya quién es este hombre. Dice, y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. La palabra Nabal, el nombre de Nabal, tiene varios significados. Uno de ellos puede ser necio, el otro puede ser insensato. La palabra hebrea traducida de una forma más literal habla de alguien torpe, de alguien totalmente necio, y entonces es bien interesante que sus padres la hayan puesto así, ¿no? No sabemos por qué, no sabemos si se esperaron sus padres a ponerle nombre conforme a las cualidades que le vieron o qué fue lo que sucedió. Pero el chiste es que este hombre se llama Nabal y su mujer se llama Abigail. El nombre de Abigail es un nombre muy, muy bonito. Es me gozo en mi padre o mi padre es gozo. Entonces vemos la diferencia entre estas dos personas, ¿no? Abigail, que es una mujer que trae gozo a su familia, por así decirlo, y Nabal, que es un hombre necio, que es un hombre torpe, que es un hombre eh, insensato. Y ahora vemos las cualidades de Abigail, que dice, era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Cuando dice que era del linaje de Caleb, nosotros debemos recordar qué es lo que pasó con Caleb. Caleb es uno de los dos espías que van a la tierra prometida y que regresan y que deciden confiar en Dios. Más adelante en la historia de Caleb vemos que es un hombre ya anciano, entrado en años, que pide un monte y va a conquistar esa tierra. Es un hombre que confía en Dios, es un hombre que busca a Dios, es un hombre que lucha las batallas con Dios. Pero ¿qué es lo que ha pasado tiempo después con su descendencia? Uno de la tribu de Caleb o del linaje de Caleb, vemos que ya no ama a Dios, ya no sirve al Señor, ya no confía en el Señor, sino que es un hombre de duro y de malas obras. Y esto nos recuerda que no importa de dónde vengamos, no importa si mi familia es creyente, no importa si mis padres son creyentes, yo debo de tener mucho cuidado sobre cómo actúo en mi vida y yo debo de buscar agradarle a Dios en mi vida. Eh, en el caso de Nabal, vemos a un hombre ocupado en las cosas terrenales y que le ha ido bien, que ha sido bendecido y se ha olvidado de dónde viene esta bendición. Y es que la palabra nos enseña que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, proviene de Dios. Y en este caso vemos a Nabal que no entiende eso. ¿Cómo lo vemos? A través de sus acciones, a través de las cosas que está haciendo con su vida. A través de su vida, él hace malas obras y él no solamente eso, sino que vemos que era duro. Ahora, versículo 4 dice que oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, suban a Carmel y vayan a Nabal y salúdenle en mi nombre y díganle así.
Sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo en el que han estado en el Carmelo. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Esta parte es interesante para nosotros el día de hoy porque vemos lo que va a acontecer. David va a enviar a estos 10 jóvenes. David, que tiene un ejército de 600 personas, poco más, él manda a 10 jóvenes, no manda a los mejores, no manda a los más fuertes, no manda a los más guerreros, manda a los jóvenes, probablemente para que Nabal viera que David no tenía una intención de pelear en su contra, de hacerle algún mal, sino que realmente iban deseándole paz. Y se nos narra en la historia cómo es que estos hombres han estado, o todos los hombres de David, todo el ejército de David ha estado conviviendo con los pastores de la casa de Nabal. Y lo que han hecho cuando han convivido con ellos es hacerles bien. Y esto es padre de analizar, porque cuando nosotros lo analizamos, entendemos también cómo hemos sido llamados nosotros a ser en la vida. David está en una tierra en la cual está siendo perseguido con problemas, con necesidades, pero David y su ejército no han decidido hacerle mal a la gente que está alrededor, a los que podríamos decirle el día de hoy sus vecinos, sino que han decidido hacerles bien, han decidido cuidar de ellos, han decidido que ellos se sientan bien alrededor de este ejército que se ha armado junto a David. Y eso es algo que nosotros debemos procurar en nuestras vidas, que la gente a nuestro alrededor, que nuestros vecinos, que nuestros compañeros de trabajo, que nuestros amigos puedan sentirse cómodos y ayudados y protegidos a nuestro lado, que nuestra familia pueda saber que va a haber una oración por ellos, que va a haber una palabra de aliento conforme a la palabra. Ahora, lo que David manda a pedir con estos 10 jóvenes, en este caso, el día de hoy, probablemente nos parecería un abuso, ¿no? Oye, pero pues si no estabas buscando nada, ¿por qué lo haces? Bueno, en el caso de este tiempo en el cual se está narrando, primer libro de Samuel, capítulo 25, es algo normal que los paladines o estos hombres que están en el desierto, estos mini ejércitos, estuvieran cuidando ciertas regiones y las personas de los poblados entendían que habían sido cuidadas sus ganados, sus casas, sus viñas, todo lo que tenían había sido cuidado de los invasores por este tipo de personas. Y entonces cuando ellos segaban, cosechaban, o en este caso estaban esquilando a las ovejas, lo que se acostumbraba era darle una porción en agradecimiento por el cuidado. No como una obligación, pero sí como un agradecimiento. En el caso de Nabal y David, Nabal sabía, como todo el pueblo de Israel, y lo hemos visto, aún las personas que no eran del pueblo de Israel, conocían a David, conocían sus obras, y entonces David por eso manda a su nombre a pedir estos alimentos y estas provisiones que eran necesarios para ellos. Versículo 9. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras.
Bueno, pues aquí vamos viendo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y en este caso, los jóvenes llegan con Nabal y Nabal responde conforme a su nombre, responde de una forma necia y responde como estaba acostumbrado, ¿no? Como las personas sabían que era. De hecho, pues ya vimos, era un hombre de malas obras, que era un hombre duro. Y por cierto, en el versículo 3, cuando dice que era del linaje de Caleb, algunos comentaristas y algunos analistas del texto dicen el nombre Caleb significa perro. Y entonces algunos dicen que lo que pasa también puede ser que en lugar de ser del linaje de Caleb, del Caleb que estamos hablando cuando leemos Josué, cuando leemos el Éxodo, sea que él se expresaba como se expresan los perros, ¿no? Entonces sería un hombre que grita, un hombre que pareciera que ladra, un hombre que ofende. Y eso se ve reflejado en lo que estamos leyendo. Por eso es que lo creen. Porque entonces Navar responde a los jóvenes y les dice, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Eso es una grosería enorme para David, porque lo que está diciendo es, no lo conozco, no sé quién sea él, pero tal vez he escuchado de un siervo que ha huido de su señor. Y si es ese, entonces debe de ser David, ¿no? Y ha huido, y entonces es un delincuente. ¿Acaso yo le voy a dar a un delincuente mi pan, mi agua, lo que he preparado para mis esquiladores? Está ofendiendo a David y está ofendiendo también al ejército que les ha servido. Entonces, estos 10 jóvenes regresan con David y le dicen todo lo que pasa. Aquí vamos a detenernos antes de avanzar y vamos a pensar, ¿qué pasaría si tú le has hecho bien a alguien? Si tú has procurado portarte bien, tratar bien a la gente, tratar bien sus cosas, y de repente cuando tú necesitas de su ayuda, cuando tú necesitas un favor, les pides ayuda y ellos te contestan de una forma grosera o ellos contestan atacándote. ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Qué pasaría por nuestras mentes? Y eso es lo que justamente el día de hoy vamos a ver, porque David, un hombre que está siendo tratado por Dios en medio de cada situación en su vida, el día de hoy va a lidiar con la frustración y el enojo. Y muchas veces cuando nos toca lidiar con las ofensas, la frustración y el enojo, como con David, nos va a suceder lo mismo que le va a suceder a David. Ahora sí, vamos, versículo 13. Dice que entonces David habló a sus hombres y les dijo, cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludaran a nuestro amo, y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal ni nos faltó nada en todo el tiempo en el que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Vamos a detenernos ahí. Y entonces vemos, ¿no? David responde con el impulso del enojo, con el impulso de haberse sentido ofendido y atacado por Nabal. Y cuando analizamos la historia de David y la comparamos o la contrastamos con nuestra vida, podemos decir, sí me ha pasado, me parezco en eso a David, me ofenden y yo me prendo como cerillo y entonces hago a veces estragos, ¿no? Y entonces aún
hago que personas que están a mi alrededor tomen sus armas. Eso es lo que está haciendo David, ¿no? Cada quien tome su arma y vamos a atacar. Y entonces, cuando pasa esto, hay uno de los criados de Nabal que se da cuenta de todo lo que ha sucedido y va con Abigail, la mujer de Nabal, y le platica lo que está pasando. Ahí, el testimonio de esta persona debe de ser el mismo testimonio que tengan las personas que conviven con nosotros. Este testimonio es muy bonito, ¿no? Porque dice, han sido muy buenos con nosotros, nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. David y su ejército no están pensando en vamos a tratarlos bien, que no les falte nada para después en algún momento tomar de ellos. No, David y su ejército lo que están haciendo es honrar a Dios a través de sus vidas. Y lo mismo debe de pasar con nosotros. Honremos a Dios a través de nuestras vidas y que las personas puedan dar este testimonio. Y el verso 16, cuando este hombre dice, ellos fueron muro para nosotros de día y de noche. Realmente no es que estos hombres fueran solamente el muro armado, sino que Dios a través de ellos había hecho sentir seguros a estos pastores. Y entonces vemos que Dios quiere también a través de nuestras vidas poder hacer sentir seguros y amados a otros que conocemos, a nuestros hermanos en la congregación, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a las personas con las que te reúnes comúnmente, que tengan un lugar en donde acercarse y conocer que Dios es refugio. Eso es parte de lo que hemos sido llamados a hacer. Y entonces este hombre da testimonio de cómo ha sido este ejército, de cómo ha sido David, y va con Abigail y le dice, ahora reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Y aquí vemos, las malas acciones de una persona pueden afectar a toda su casa, no solamente su vida. Y eso lo hemos visto ya en otras ocasiones. El pecado de uno nos afecta a todos. El pecado de alguien en casa puede afectar a toda la familia. La mala respuesta puede afectar a todos en una congregación. Y entonces vemos esta parte tan importante para nosotros, cómo nos manejamos con las personas y cómo hacemos las cosas. Entonces, Naval ha contestado mal, pero no solamente él es el que va a pagar las consecuencias, sino también su familia y sus siervos. Y entonces este siervo va, habla con Abigail y le dice, porque él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. La traducción literal de es un hombre tan perverso sería, él es un hijo de Belial, ¿no? Lo que nosotros podríamos traducir y que leemos que en algún momento Jesús le dice a los fariseos, hijo del diablo, ¿no? O hijo de mal. Belial, la traducción literal significa inútil. Entonces es un hijo de inutilidad, es un hombre inútil, ¿no? Vemos cómo lo considera la gente que trabaja para él. Inútil, perverso, malvado. Y verso 18 dice que entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medias de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higo seco, y los cargó todo en asnos. Vemos lo que hace Abigail en contraste con lo que hace Nabal. David había pedido, te rogamos, danos un poco. No dijo cuánto, pero probablemente con mucho menos de lo que se le va a ofrecer ahora, él hubiera estado contento con lo que se le había dado. En este caso, vemos a Abigail que toma todo esto de la casa de Nabal. Y es bien interesante porque vemos entonces
El corazón de Nabal no estaba en ayudar a las personas, no estaba en procurar el bien con sus vecinos, con las personas a su alrededor. El corazón de Nabal estaba en acumular y en tener solo para él. ¿Podía entregar? Sí podía entregar. ¿Podía dar sin que le doliera? Sí podía dar sin que le doliera. Es más, más adelante vamos a ver que ni siquiera se da cuenta de que Abigail había entregado todo esto a David, pero lo que él quería era demostrar que él tenía todas estas posesiones, que todo eso era suyo. Y eso es una advertencia para nosotros. Cuando de repente nuestros ojos se centran más en todo lo que tengo o en todo lo que puedo tener, en lugar de en todo lo que puedo ayudar con lo que tengo, puedo acarrear maldición a mi vida. En este caso, vemos a Abigail que entonces lleva todo esto en burros y dice en el verso 19 que le dijo a sus criados, vayan delante de mí, yo los seguiré luego, y nada declaró a su marido Nabal. Es bien triste esta parte porque el siervo de Nabal dice que no hay quien pueda hablarle. Y Abigail decide tomar esta decisión escondiéndose de su marido porque sabe que si habla con él va a ser necio. Hay veces que nosotros nos sentimos orgullosos cuando dicen, no, es que cuando tomas una decisión, nadie, pero nadie puede moverte de ella, ¿no? Y dices, no, sí, yo soy bien rígido en mis decisiones, yo soy bien fuerte. Y muchas veces nos hacemos esa fama de que no hay nadie que pueda hablarme, ¿no? Cuando estás molesto, cuando estás tomando una decisión, no, ya dijo, se va a hacer. Mejor ni decirle porque se va a enojar. Y es bien triste esto porque vemos, Naval es así. Naval es un hombre que no va a cambiar su manera de pensar. Y entonces, aunque el evangelio se encontrara con Naval, Naval va a decir, puede ser cierto todo lo que la Biblia dice, puede ser cierto que yo esté mal, pero yo voy a continuar haciendo las cosas así. Y a veces nos podemos encontrar en un espejo con Naval, diciendo, sí, yo sé que no estoy haciendo las cosas de la forma correcta, pero esta es la forma en cómo me educaron, esta es la forma en cómo ya estoy hecho. No, dicen que a perro viejo no se le enseña truco nuevo, ¿no? Y muchas veces eso hablamos sobre nosotros mismos, ¿no? Así de, no, yo no voy a cambiar ya esto, mejor ni me lo digan, ni me lo toquen. Y vemos el problema que es, porque su mujer tiene que tomar decisiones escondidas. Y eso es una advertencia para los esposos que de repente dicen, y es la última palabra, y ya mejor ni le muevas. No, necesitamos ver eso. Necesitamos reflexionar, pensar en por qué estoy tomando estas decisiones, por qué he dicho esto. También para cualquiera de nosotros, no solamente para los hombres esposos, para las mujeres esposas, para cómo convivimos con la gente en nuestras vidas tomando decisiones. El Evangelio nos enseña que tú y yo muchas veces vamos a cambiar de dirección y a eso se le va a llamar arrepentimiento. Y el cambio de dirección que nosotros debemos tomar es hacia el lado donde Dios nos guíe, porque muchas veces estamos haciendo las cosas mal. Entonces, Abigail decide, sin consultar a su esposo, y lo decide porque su esposo es necio, porque es torpe. Dice verso 20, y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro, y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno
Postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Vemos a Abigail y vemos su obra, ¿no? Y esta parte es hermosa porque vemos a una mujer que es entendida de lo que está sucediendo, una mujer que es desprendida, una mujer que conoce lo que Dios está haciendo y entonces ella decide ofrecer esta bendición y bajar la ira de David, ¿no? Y algo que se me hace sorprendente es que cuando ella se echa a sus pies, le dice: sea el pecado sobre mí sea el pecado, cúlpame a mí. Vemos la diferencia, ¿no? De un insensato que hace las cosas mal a una mujer virtuosa, a una mujer prudente, a una mujer sabia. Y esta mujer está edificando, como dice Proverbios, su casa. ¿Por qué? Porque su esposo ha provocado los problemas, pero ella está buscando transformar estos problemas. Y entonces ella habla de su esposo y tristemente lo que habla no es mentira, pero tal vez no es la forma, ¿no? Habla y dice: no haga caso ahora, mi señor, de este hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Ella sabe que su esposo es necio. Ella lo ha vivido, lo ha experimentado y entonces ella otra vez, al igual que el siervo, dice: es un hijo de Belial, es un perverso, es un inútil. Qué triste sería que nos llamaran así a cualquiera de nosotros. La persona que más convive contigo, la persona que más te conoce, después de ti mismo, es tu esposa o es tu esposo. Y qué triste que esta mujer se exprese así de su esposo y que no tenga herramientas para cambiar y probablemente ya le ha dicho: esposo, tienes que cambiar, mira, busca a Dios, mira, y él no ha entendido. Y entonces ella ahora le dice: no hagas caso. Ahora pues, Señor mío, vive el Señor, le dice en el verso 26, vive tu alma, que el Señor que ha impedido perdón, que el Señor te ha impedido venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues el Señor de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Dios y mal no se ha hallado en ti en tus días, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida. Con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante del Señor tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando el Señor haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe de Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando el Señor haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. e- e- Este diálogo de Abigail es tremendo, porque no solamente está entregando el regalo, no solamente está diciendo: mira, Nabal es necio, es torpe, hace cosas sin sentido, sino que ahora le está recordando a David quién es él. Y por eso es tan importante rodearnos de personas que sean sabias y prudentes. Hay veces que los solteros estamos buscando a una esposa
o a una mujer que nos dé un consejo sabio, pero más allá de eso, muchas veces los solteros lo que buscamos es alguien que llene nuestras expectativas físicas, ¿no? O que simplemente se vea bien o que nos guste. Y en este caso, probablemente Abigail en algún momento, eh, ella ve a Nabal y sabe cómo es, y ella no quiere casarse con Nabal, pero debemos recordar que en ese tiempo ella no podía elegir. Y a pesar de ser sabia, a pesar de ser prudente, a pesar de ser inteligente, quizá hubo un acuerdo para que ella se casara con Nabal. Y entonces por eso se casaron. Pero ella, si ella hubiera podido elegir a un esposo, seguramente no hubiera elegido a Nabal, porque sabía cómo era. Y el día de hoy nosotros tenemos esa capacidad de elegir, ¿no? Elegir con quién nos juntamos, elegir cómo hacer, pero también cuando ya hay situaciones que nos rebasan, que hay personas que están a nuestro lado, que son necias, que son torpes, nos toca a nosotros ser sabios, prudentes y hacer las cosas bien. En este caso, Abigail habla a David y va quitando todo ese enojo de David, pero además le está hablando con la verdad. Le está diciendo, tú vas a ser rey. Dios te ha prometido algo y si tú el día de hoy matas a Nabal y matas a los hombres de Nabal y acabas con la casa, tus manos van a estar manchadas de sangre. ¿Realmente eso quieres? Y muchas veces cuando tú y yo estamos enojados, necesitamos a una Abigail en nuestras vidas. Necesitamos un consejo prudente. Necesitamos una dirección sabia. Y eso el Señor lo ha puesto muchas veces en tu esposa si tú eres hombre. Porque cuando somos hombres y nos enojamos y hacemos las cosas sin sentido o hacemos las cosas movidos por nuestras entrañas, eh, muchas veces no hacemos caso del consejo de las personas, pero los hombres necesitan hacer caso del consejo de su esposa. En el caso de las mujeres, tal vez su tipo de Abigail sea su esposo, un hombre que les dé un consejo conforme a la palabra. Pero también dentro de la iglesia Dios puede proporcionarnos a personas o a veces en medio de nuestra ira, en medio de ya lo que estamos haciendo, Dios pone a alguien, como en este caso, puso a Abigail en un burro que se cruzó en el camino de David para detenerlo. Y necesitamos estar atentos a la voz, escuchar el consejo de sabiduría, porque si no, entonces haríamos cualquier tontería. Y aquí vemos a un David que acaba de pasar por una victoria importante en contra de Saúl, el rey, pero ahora tiene que pasar por otra prueba en su carácter, el sentirse ofendido por alguien que ni siquiera es su igual tal vez socialmente, porque Nabal no está destinado a ser rey. Nabal solamente es un hombre hacendado, pero no tiene un linaje real. David sí. Y muchas veces eso nos pasa también. Ah, pues es que tú ni sabes quién soy, ni sabes qué es mi familia, ni sabes. Eso no importa. Lo que sí sabemos es que le amamos al Señor. Y si amamos al Señor, entonces debemos de ser congruentes. Y hay veces cuando nos gana el enojo, el orgullo, que tenemos que voltear nuevamente al Señor y el Señor nos pone a personas como Abigail. Vamos al versículo 32 y ya vamos cerrando. Dice, y dijo David a Abigail, bendito sea el Señor Dios de Israel que te envió para que hoy me encontraras. Y bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Porque vive el Señor Dios de Israel que me ha detenido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, he aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal.
ni un varón. Y recibió David de su mano lo que había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí, él tenía banquete en su casa, como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre, y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y 10 días después, el Señor hirió a Nabal y murió. ¿No? Vemos entonces este desenlace. Uno, David, muy distinto a Nabal. Nabal, cuando toma una decisión, ya no hay quien la mueva, ya no hay quien lo corrija, no importa si está mal. David había tomado una decisión, pero Dios envió a Abigail para que él pensara y su pensamiento fuera transformado, su decisión cambiara. Es de sabios cambiar de decisión cuando Dios nos está guiando a cambiar de decisión. ¿Qué es lo que hizo David? Oyó la voz de Abigail y le tuvo respeto. ¿Qué es lo que pasó con Nabal? Nabal realmente estaba pensando en vivir como un rey. Nabal solamente estaba pensando en su placer, pero cuando después al otro día se le pasa la embriaguez, se da cuenta de lo necio y torpe que ha sido. Y hay veces que nosotros estamos embriagados de poder, estamos embriagados de lo que tenemos, de posesiones, estamos embriagados de diferentes situaciones. Y lo que necesitamos el día de hoy es recordar, todo lo que tengo me lo ha dado Dios. Y si Dios me permite ayudar a alguien más, debo de ayudar. Eso es algo que Nabal, por necio, nunca entendió. Y después de todo, lo que Dios le había dado a Nabal, Dios se lo va a quitar. 10 días después de haberse sentido el hombre más rico, muere. Verso 39. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea el Señor que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo. Y el Señor ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. También tomó David a Ahinoam de Jezreel y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Parti, hijo de Latis, que era de Galim. Aquí debemos recordar, David estaba casado con Mical, pero Mical se queda cuando David huye y Saúl decide darla en matrimonio con otra persona. Probablemente David en el desierto estaba pensando, estoy solo, no tengo a nadie con quien acompañarme y había estado orando a Dios. Le había estado pidiendo dirección a Dios y le había pedido también una persona que lo acompañara. Y es bien interesante que en medio del desierto Dios le proporciona a Abigail a David. Dios le da una mujer sabia y prudente. Dios le da una persona que va a ser una ayuda idónea para su vida. Y vemos entonces cómo Dios utiliza cada situación en la vida de David y lo ordena conforme a su soberanía para que David pueda comprender y pueda ser transformado cada día más conforme a su corazón. Cuando nosotros leemos que David era un hombre conforme al corazón del Señor, no es que fuera perfecto ya, sino es un hombre que puede y que es sensible al corazón de Dios, a la voz de Dios y también al consejo de aquellos que están a su alrededor. Y el día de hoy nos toca decidir.
¿Seremos como David o seremos como Nabal? ¿Me acompañan a orar? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y Verdad.